Bueno, bienvenidos a este evento cultural que es más que una presentación de un libro. Yo soy Esther Casabó de Onda Marina Online, muchos me conocéis. Nos encanta la cultura, nos encantan las cosas diferentes y os agradecemos que un día como hoy os habéis acercado hasta aquí. Y no voy a desvelar más porque realmente nuestro compañero Carlos Toral es el que va a hacer las presentaciones y es el que os va a contar lo que va a pasar en este evento cultural. Esto lo estamos grabando, lo vamos a subir a YouTube e intentaremos también hacer igual algún hueco en nuestra programación. Sabéis que nos podéis oír en nuestra web www.ondamarina.online y en nuestra aplicación propia. Espero que disfrutéis de la tarde y gracias por estar aquí. Pues ahora nos toca a nosotros. Yo lo primero que quiero decir es que estoy contento. Onda Marina tiene un talante cultural. Creo que quien conozca nuestros inicios y la parrilla de programas que tenemos, verá que hay mucho relacionado sobre todo con dos soportes. Por una parte, la realidad y la actualidad de Santa Cruz de Bezana y por otra, la cultura, historia, cine, poesía. Y estoy doblemente contento porque el primer acto, no será el último, porque tenemos talante de traer la radio a la calle y que el primer acto estemos rodeados de amigos es para estar contento. Y digo esto porque el primer acto que hemos desarrollado es la presentación de un libro y efectivamente la protagonista tiene que ser Isabel, que está a mi lado, de la cual hablaremos luego, ¿no? Pero quiero hacer referencia a que hemos hecho un acto distinto, un acto en el que colabora gente que desde el primer momento ha colaborado, ha formado parte del inicio de Onda Marina. Y nos están rodeando incluso también en este primer acto. Y son personas con un bagaje cultural y con un currículum muy importante y que es de agradecer que desde el primer momento hayan apoyado esta inquietud. Los iréis conociendo, hemos involucrado, ya veis, a muchos, ¿no? Tenéis las dos mejores voces en rapsodia posiblemente del país hoy aquí, Santiago Liberal y Raquel Jiménez. Y tenéis, lo observaréis, no es que yo lo diga, no es que lo veréis. Son cosas para escuchar, ¿no? Y tenemos un trío musical donde hay gente con una carrera de muchos años, tanto educativa, profesores, y siempre vinculados a la cultura. Y digo que es un trío porque es el trío La Troupe, pero que están y tocan dos de ellos porque la tercera en discordia es la autora del libro. Entonces, como no se podía ser dos cosas en el mismo evento, tenía que ser la autora. Pero efectivamente es un trío de personas muy relacionadas con todo este tema, ¿no? Y por eso lo primero que quería era agradecerles a ellos desde el principio que hayan creído en nosotros. Luego quería agradecer a los que habéis venido, por supuesto. El objetivo, ojalá en algún momento logremos que la cultura tenga un poder de convocatoria como el que debiera tener, porque en algún momento nos daremos cuenta, por fin, que es la cultura la que nos ha traído hasta aquí. Y cuando hablo de cultura hablo con la palabra en mayúsculas, todo lo que representa cultura, ¿no? Y entonces me genera, y hay que agradecerlo, sobre todo porque cuando alguien se dedica a ello, cuando alguien escribe un libro, pinta un cuadro, da igual la actividad que haga, pone parte de sí mismo enfrente de los demás. Y para eso hay que ser muy valiente. Y esa valentía hay que apoyarla y hay que arroparla. Y quien se molesta, quien se preocupa, quien forma parte de ese grupo de personas que los arropan, merecen un agradecimiento muy profundo. Pero bueno, tampoco los que no han venido van a tener el placer de poder verlo porque lo vamos a subir en YouTube y creo que va a ser un acto que puede por lo menos mostrar todo lo que estamos hablando.
Y por supuesto, yo quiero agradecer a mi amiga Isabel, porque amigos son, que confíe en Onda Marina y en mí para presentar su libro, o esa parte de ella que está impresa en las páginas de su libro. Y hola Isabel. Hola, buenas tardes. ¿No te he dejado ni hablar? No, estoy escuchándote muy atenta. Todavía. Buenas tardes. Antes de empezar y de empezar a hablar de ti y del libro, ¿quieres decir algo? Lo mismo que, un poco como has dicho tú, agradecer a Santiago, a Raquel, a mis compañeros de la troupe y, por supuesto, al Centro Cívico, al Ayuntamiento por haber ayudado a preparar este evento. Y bueno, como no, también a los asistentes que os habéis acercado con un poco de curiosidad para ver qué es lo que vamos a presentar y lo que se va a tratar hoy. Al ayuntamiento no le felicites mucho, que le he felicitado 2 veces en 2 días y se pueden acostumbrar. Bueno. Tenemos 2 cosas que presentar. Tenemos que presentar a la autora y tenemos que presentar el libro. Y yo voy a empezar por la autora. Obviamente no hay libro que no tenga su autor y el libro es parte de ese autor, ¿no? Yo os podría decir que Isabel Bravo, y lo tenéis, si cogéis los libros que tiene editados, seguramente leáis todo lo que yo podría decir de ella, ¿no? Que nació en Portugalete, hace años, no muchos, que es una artista polifacética, que es conocida en todo, sobre todo en el plano musical, en los ambientes del País Vasco, porque estudió danza, es profesora de violín, ha hecho un poco, creo que de todo, y luego lo iremos viendo, ¿no? Pero todo eso es lo habitual, todo eso es lo que vemos en las presentaciones. Pero es mucho más fácil que eso. ¿Quién es Isabel Bravo? ¿Qué les puedes contar de Isabel? Pues yo creo que soy una persona, como muchos de los que estáis aquí, soy una persona muy trabajadora, que me he preocupado muchísimo en formarme culturalmente. Soy profesora de música, ahora actualmente en el instituto. Estuve 19 años trabajando también en el conservatorio como profesora de violín. Al estar involucrada también en actividades culturales, también tengo que tocar instrumento, que toco el violín, y soy componente del trío La Troupe, con los que habitualmente pues, ayudamos a fomentar un poco la poesía, y estamos en una asociación que se llama Escribe-Lee, en la que también pues, ayudamos con nuestra música a acompañar todos esos actos culturales, poéticos y de prosa también. Y poco más, pues que lo que te decía, que me he formado toda mi vida, he estado estudiando y trabajando y sigo formándome y sigo aprendiendo. Escribo, lo último que he hecho ha sido la novela corta Intervalos y bueno, su función, de eso luego hablaremos un poquito. Esta pregunta que te voy a hacer no estaba. Hay que tener pasión, ¿no? Para hacer todas esas cosas, para disfrutar de ellas, para seguir haciéndolo, para volcarte en ello. Pasión sí, pero sobre todo, o sea, que te guste hacerlo. A mí me gusta dibujar, eso es heredado de mi padre, que por cierto, nació en Reynosa. y bueno, mi padre era arquitecto técnico y de ahí pues viene un poco también esa vena por las artes y por la cultura. Mis abuelos también, les gustaba mucho la zarzuela y viene de ahí. Sí, eso era la pregunta que tenía prevista, ¿no? Eres violinista, eres pintora, escritora. ¿Hay algo que te dé miedo? ¿Hay algo que no intentarías? ¿Hay algo que realmente o tienes talento para todo ello? A ver, no se trata de intentar y de vamos a probar de esto, hoy me toca hacer cerámica y hacer un churro, ¿no? Sino se trata de intentar hacer las cosas con ilusión y que te gusten. Y sobre todo
creer en ello, en lo que vas a hacer, si no, no merece la pena. La gente joven yo creo que tiene poca motivación en estas cosas y tiene que motivarse más. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué te hace escribir? ¿Cuándo decides? Porque ya tienes una faceta muy marcada, llevas muchos años haciendo cosas. ¿Cuándo dices, bueno, pues ahora además lo voy a expresar en palabras? Pues siendo como en la edad de esa chiquitina que está en la segunda fila, sí, de ti hablo. Pues siendo una niña, digamos, adolescente, empiezas a escribir motivada sobre todo porque tienes una profesora de literatura, de lengua y literatura maravillosa. Yo tuve una profesora maravillosa, María José Gárate, que me transmitió ese amor a la literatura y empecé a escribir así, pero lo que pasa es que, claro, al principio no publicas, no tienes aspiraciones en ese sentido y poquito a poco pues te vas animando. Bueno, pues antes de continuar y meternos ya con el libro, vamos a escuchar un trozo del libro por parte de las voces que os he transmitido antes y luego escucharemos un corte musical que concretamente es el vals del presidente de John Williams, porque la primera pieza que hemos escuchado ha sido el Oblivion de Piazzolla. Y cuando queráis, chicos. La armonía del universo se organiza como cualquier sistema musical. Como en la música, la vida se construye cuando las personas y sus relaciones se combinan entre ellas. Aquella tarde, Emma Aresti se acomodó en su duro cojín de meditación. Las clases de yoga, a las que había asistido asiduamente desde su época universitaria, la habían enseñado a sentarse con disciplina de yogini, sobre aquel práctico zafú negro comprado online. Acostumbrada al más rígido aislamiento, su rostro apenas reflejaba el sentimiento de lo que era para ella la más absoluta soledad. Estaba consigo misma, en una rutina habitual que le ayudaba a comprender algo tan trascendental como era el silencio. En ese atisbo de incertidumbre y de oscuridad, trascendía. Imaginaba lo que podía ser aquello que precedía al adiós de la vida. En esa negrura, sentía que era consciente de que todo se le acababa e interiorizaba la ausencia de los sonidos, salvo los de su propia respiración. Aquella tarde de junio, sofocante, cargada de cúmulos, auguraba una tormenta cercana en la cornisa cantábrica. Un pensamiento fugaz cruzó como un rayo su mente, preocupada por su situación personal. Qué sencillo es apuntarnos a lo fácil cuando estamos desesperados. Meditó. Acabar con nuestra vida, querer morir sin comprender por qué no podemos solucionar el problema que nos preocupa. Aquella recurrente duda espiritual surgió en medio del vacío que la rodeaba. De pronto, notó que no estaba sola. Sintió que ese día la unidad era inviable. Una presencia se había infiltrado en el espacio-tiempo dentro de su habitación. Su capacidad para sentir y ver lo que la mayoría de la gente no notaba había vuelto a despertarse. Entonces su cuerpo vibró. Era ese espíritu que fluía muchas veces en el silencio de las tinieblas, en su cuarto con las persianas entrecerradas. Lo presintió a su lado, evanescente, sin tocarla o acariciarla, y como en otras ocasiones, todos los aparatos electrónicos de la casa se conectaron al unísono. En esa tensión alucinante, esperó a escuchar lo que aquel ente incorpóreo tenía que decirle, y cuando cesó aquella locura de sensaciones, se quedó dormida, agotada por tanta presión. Al día siguiente, al despertar sobre el cálido suelo de la moqueta color camel, supo
que la información que había recibido esta vez era la más importante de toda su vida. Pues así llegamos al libro, ¿no? Y decíamos que la música es muy importante en tu vida y en tu obra. Incluso el título del libro nos habla de música, intervalo. Quizá esa palabra a caballo entre tiempo y espacio musical define la obra, ¿no? Y te voy a hacer una segunda pregunta enlazada, y es que la novela es muy curiosa, ¿no? Es la novela en la que se conoce al asesino desde la página 1. En cada capítulo la entradilla musical define lo que va a pasar y te mantiene en tensión. ¿Cómo se consigue eso? Pues sí, tú lo dices, tú lo has dicho, sí señor. El asesino lo vais a conocer enseguida. O sea, en el segundo capítulo creo que aparece, o tercero. El tiempo que me has preguntado, lo primero, la palabra intervalos, sí, es una de mis obsesiones. En el anterior libro que tenía también, 4 estaciones, sentimientos y sucedáneos, también aparece el tiempo como una constante que me marca un poco en todo lo que escribo. El tiempo hace referencia, por un lado, a la palabra intervalo en el ámbito temporal y también en lo que es en el ámbito musical, en la distancia que hay entre dos sonidos cuando se forman y se emiten y nos transportan a una variable en el espacio. Y luego, por otro lado, está muy unido el título al tema filosófico, que yo soy una apasionada de la filosofía. El filósofo Pitágoras buscaba el sentido filosófico de la vida relacionando el cosmos como armonía musical de números. Y asimismo Aristóteles, su contemporáneo, también promulgaba que las cosas en sí mismas eran números y que la totalidad del cielo era una combinación de armonía y de número. Esa visión pitagórica en la que se afirmaba que el mundo
guardaba proporciones armónicas semejantes a la música, está presente en este libro, está reflejado aquí, influido también por mi educación musical y también por ese amor que tengo a la filosofía. Es novela corta sin prólogo. Sí. ¿Por qué novela corta? Bien, en un principio la pensé como si fuera una obra de teatro. Tiene muchísimos personajes y se podría escenificar perfectamente. ¿Por qué novela corta? Porque, mira, precisamente en una presentación que estuve ayer, lo que pasa es que, bueno, luego lo comento. ¿Nos la prologas? Sí, vamos a hacer un prólogo. Así voy a usar chuleta. Voy a usar chuleta, sí, voy a hacer, porque si no igual me dejo algún detalle y no quiero dejarme ningún detalle. La novela, pues, es un thriller psicológico donde se sugiere que la clave del bien está en conocer las proporciones que tienen las ideas, en llegar al número correcto, y todo ello va acompañado de una entrada meditativa con un intervalo numérico. Por eso hablo de los números. La novela en sí es la historia de una madre y una hija, marcadas por trágicas circunstancias. Y la vida de los personajes también, que confluyen en esta novela, también tienen su toque trágico. Todos ellos, además, están marcados por una doble vida interna. La acción de un asesino, pues, es el que mueve toda la trama, situada en diferentes también tramos temporales, con la sugerencia desde el inicio de que las cosas no son lo que parecen y las personas tampoco. ¿Te gusta? Me gusta. Sí, además yo no soy, te lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta especialmente la novela corta, soy lector compulsivo, pero me gustan las historias largas. Pero sin embargo yo he de felicitarte en esta novela, porque no sé si es lo mejor que se le puede decir para alguien que nos gusta la novela larga, decir que siendo una novela corta tiene alma de novela larga. Los personajes, cómo se les trabaja, cómo van apareciendo, cómo forman parte de todos los hilos de la trama, cómo lo que al principio es una cosa al final le da la vuelta. Todo eso compendiado en un libro que, no quiero mentir, tiene 86 páginas, evidentemente es alma de novela larga, lo cual en sí es difícil. ¿Cómo se puede meter en 86 páginas una novela de las que ocupan 500? Mira, ayer precisamente estuvimos, ¿te acuerdas, Fernando? Estuvimos en una presentación de un libro de cuentos de Blanca Sarasúa, presentada por mi amigo que también es escritor, Roberto López. Y nos contaba con muy buen criterio de que no es tan importante la longitud como la calidad. Suena un poco a risa. Con pocas palabras basta, decía. Introducir elementos baladíes o insustanciales por rellenar una novela es lo peor que se puede hacer. Yo también creo que cada vez gusta más recibir la información exacta y necesaria, y nos es perfectamente prescindible todo lo superfluo y accesorio. Y luego está lo del PQS. ¿Qué es lo del PQS? Pues uno de mis maestros me decía que en la universidad siempre se enseñaba muchas cosas, pero que luego que había el factor PQS, que es ¿para qué sirve? Entonces, y que el factor PQS en una novela es imprescindible. Es decir, que escribir por escribir es una tontería si luego no sirve para nada. Ahí está mi profesión como docente, que está clara, que yo tengo la visión esa filosófica, musical, etcétera, etcétera, y yo creo que hay que escribir
para dar una enseñanza de vida o para enseñar algo. ¿Te gusta? Me parece perfecto. Vale. Y vamos a aprovechar la lección para escuchar vamos a escuchar, si no me equivoco, a Ennio Morricone con Cinema Paradiso, después de la intervención de nuevo de Raquel y de Santiago. Tercera disminuida. 2 semitonos diatónicos. Después del paso. Los cambios sensoriales se modifican a medida que envejecemos. Es fácil tener problemas para poderse relacionar con el prójimo y esto, con mucha probabilidad, nos conduce al aislamiento. Nos falla la vista, confundiendo los colores. El oído es menos agudo, incluso el tacto, el sabor y el olor se modifican. En los jóvenes, en cambio, el ruido les produce hipoacusia, influyendo negativamente en sus relaciones sociales y su estado psicológico. Desde que la vio por primera vez, la había seguido a todas partes. Allí estaba, esperando solo en un bar delante de una cerveza que estaba recalentando. La admiró de lejos hablando con Claudio Mendía. Había finalizado su discurso y ella, como una corderita, había ido a su encuentro. Sabía que se veía a solas con el profesor de interpretación. Charlie analizaba la situación de lejos. Era un hombre casado, sin escrúpulos, y no la convenía en absoluto, pensó. Desde luego, era un hombre elegante que gastaba mucho en ropa y perfumes caros. Eso sí, pero era de los que, si alguien de aspecto corriente pedía percebes y champán en un bar, los miraba con cara de susto y desprecio. Así, observó, un poco entre divertido y envidioso, aquel apagado velatorio después del éxito de la representación del día. Un par de copas de vino helado mirando al mar. Menudo tacaño. Sin embargo, Emma era una mujer sencilla, con un rostro que parecía feliz, y eso le molestó. Quizás ella no necesitaba más que eso para alcanzar la paz, pero él, con su alma revolucionada, al verla disfrutar tanto, deseó perturbarla. Odiaba no formar parte aún de su vida, y su cerebro se inyectó de pensamientos tórridos, complicado con sus besos contenidos y su pasión escondida. De nuevo, se sintió frustrado. Como otras veces, él no pintaba nada en esta historia. Era un maldito cero a la izquierda, y un poco apesadumbrado, se dijo para sí mismo: no soy nada más que un estorbo disonante en su vida. De pronto, la escuchó reír con un tintineante sonido que le recordó a Sarai. Se quedó pálido. El ruido inconfundible de la moneda al caer sobre la máquina de café, el zumbido de la preparación junto al pitido del fin de elaboración, le sacó de sus celosos pensamientos. Su mente de psicópata comenzó a funcionar. ¿Por qué se reía? ¿Se burlaba de él? No tenía corazón. Era de las que les gustaba ridiculizar al débil, como Sarai, demostrar su poder, y el que no estaba de acuerdo con ella caería implacable bajo su dominio y desconsideración. Le comenzaron a dar ganas de ir a su encuentro, meterla en su coche y llevarla a su casa. Aquellos barrotes metálicos de la puerta le escondían convenientemente, como si estuviera oculto en una cárcel, y por eso no podían verlo. Agazapado en la oscuridad de una mesa esquinera, la vio tan hermosa como siempre. ¡Cuánto la deseaba! Quizás debería de cambiar el color de sus abrigos, pensó, pero el negro la favorecía, aunque le daba una impresión de luto continuo. Un Mercedes gris plata se cruzó en la carretera tapándole la visión de la pareja. Eran unos ingleses, esos raros que conducían por la izquierda con el volante a la derecha. Los oyó que preguntaban por el teatro al aire libre y ya, para cuando despejaron el camino, la mesa estaba vacía.
En ese momento tuvo la sensación de pérdida de tiempo, igual que cuando estás delante de un semáforo con el coche parado. Allí, sentado en una mesa que no reunía las condiciones de medida factible para poder cruzar sus cortas piernas de manera adecuada, se sintió estúpido. Pero parecer estúpido para todo el mundo tenía su punto importante: desmerecer a los demás para que se sintieran infames, invisibles, fuera de lugar. Él tenía más poder que todos ellos juntos. Apuró en aquella esquina su bebida. Había tantos personajes en la historia de su vida que la mente le jugaba peligrosas ideas cuando mezclaba recuerdos y realidades. Después de Sarai, Elma, la viva imagen de su madre, era lo único que ansiaba poseer ahora. Hay melodías, desde luego, que te llevan muy lejos, ¿verdad? El libro le dedicas a tu hija. Has dicho hace un momento que el libro es la historia de dos mujeres, madre e hija. Yo he llegado a oírte en que hay algún pasaje cuasi autobiográfico, no autobiográfico en sí, sí en la dedicatoria, que entre otras cosas genera la simbiosis que entre las dos mujeres de la novela se produce. Sí, la verdad es que no cabe duda que cuando una mujer está en estado de gestación
tiene una profunda vinculación con el ser que lleva dentro. Y es un poco lo que, vamos, yo tuve ese sentimiento cuando yo estuve esperando a mi hija. El libro está dedicado a ella y la fotografía de la portada iba a ser diferente. Iba a ser un cuadro que yo había pintado al óleo, pero está basado en ello. Mi editora, María José Mielgo, que también es escritora, me sugirió que lo cambiara, porque igual las personas que leyeran el libro no lo iban a comprender. Cuando yo me quedé embarazada, sucedió algo muy mágico. Sucedió que en mi cuerpo pues, aparecieron dos lágrimas unidas formando un corazón. Y ese tatuaje que apareció, desapareció cuando di a luz. Entonces, esa vinculación especial que he tenido con mi hija, que hay alguna persona más, me sucedió en Ampudia, con otra persona que también, una dirigente político, que me comentó que a ella también exactamente le había sucedido lo mismo con su hijo. Son casos raros que demuestran quizás la sensibilidad de la madre en ese momento cuando tiene en su vientre el bebé. Y bueno, en la página número 5 se lo dedico a mi hija y le digo lo de las cosas no son lo que parecen y las personas menos, porque lo que comentaba antes, bueno, luego lo comentaremos un poco sobre los personajes, que son muy, muy curiosos en este libro. Incorporas, todo libro tiene una época social, tiene una época temporal. Lo hemos comentado antes, ¿no? Incorporar variables, estamos hablando del año 1979, época de cambio social en este país, el estatus de clase, la justicia social. Estábamos descubriendo cosas que no conocíamos, sobre todo la gente que ya peinamos canas, ¿no? Lo hablábamos antes off the record en alguna de las conversaciones, los nacidos en los años 60, 60 y tantos, ¿no? Qué importante es el entorno en el que se mueven las historias, ¿no? Sí, y bueno, aquí hay una referencia, por supuesto, a esa época, porque la historia va a estar en dos digamos, en el siglo actual, sí, en el 21, quiero decir, y en mediados del 20. Y entonces, bueno, el tema es eso, que la historia transcurre con conflictos humanos y con la resolución de las amenazas diarias que hay en esa época. La justicia social de esa época, de los años 79, es muy curiosa porque la mujer no está emancipada aún y lucha mucho. Es diferente, el tema de las clases sociales estaban muy marcadas, también las diferencias sociales, esa lucha que había por mejorar de clase social, que hoy realmente yo creo que no importa tanto y se acepta más a todo el mundo. Pero en esa época había rechazo por las personas que no fueran de tu clase social. Y eso también se percibe en este libro. El entorno que había y la crueldad, precisamente, con la gente que no era de tu clase social o de tu nivel cultural. En un libro parece que, y sobre todo cuando tienes una historia tan desarrollada y que tiene tantos ingredientes, parece que siempre estás buscando el final, ¿no? Yo creo que empecé a buscar el final en la página 9. Allá para la 80 ya no me importaba el final. Ya daba igual el final que tuviera, porque yo creo que podía tener finales muy distintos, porque creo que incluso se podría generar, a raíz de cómo acaba, una nueva novela. Sí, incluso algún lector me ha dicho, ¿por qué no incorporas elementos o personajes de la novela para hacer una segunda parte, continuar? El tema es que el final no se difumina. En realidad hay un final,
un final que vuelve. Que vuelve a ser el principio. Que vuelve a ser el principio, sí. Pero no lo contamos, bueno, no lo vamos a contar. No lo contamos, no. No lo vamos a contar. Lo que vamos a escuchar ahora es la cuarta obra, que es el Himnópedi de Erik Satie, tras la última intervención de Raquel y Santiago. Sexta mayor. 4 tonos y un semitono diatónico. El espectro. Algunos expertos en psicología exponen que el temor es uno de los sentimientos más fuertes, más aún que el amor. Es de pensar que cuando uno ama de corazón, se impondrá al pánico para defender y luchar por lo que más le importa, a pesar de toparse con algún sobrenatural o terrorífico. Aquellos que han percibido experiencias fuera de lo normal suelen haber sido marcados en su interior, transformándose en profundidad. Una luz se encendió a sus espaldas. «Hola, ¿qué hace usted aquí? ¿Está todo bien?» Era un hombre de mediana edad que parecía un portero por su indumentaria con un uniforme gris. Aturdida aún, le contestó. «Hola, buscaba a alguien. El consulado», se oyó decir con el eco de la habitación vacía. «Y creo que me he equivocado de casa. La puerta estaba abierta». «Qué extraño. ¿Abierta? El consulado ya no está en este edificio. Lo han trasladado al casco viejo. Me temo que se ha equivocado. Este piso es de alquiler. Habrán cerrado mal la puerta al dejarlo hoy. Como puede ver, está vacío. Salga, por favor, que tengo que cerrar. Yo soy el responsable». No hacía falta que se lo dijera 2 veces. Salió espantada del sitio, alucinada de lo que había visto y sentido. La misma muerte se le había aparecido por segunda vez. Ahora era consciente de ello. Recordó su cuerpo siendo niña, atrapado entre el fuego cuando unos bomberos la rescataron. Su madre agitándose en una cama atada y amordazada, y ella, llorando desconsolada de pie, contemplaba aquel espectáculo terrorífico desde su cuna. Ese espectro había aparecido como un dragón ante sus ojos, antes de que perdiera el conocimiento, y después lo había olvidado todo, hasta hoy. ¿Dónde estaba la conexión de esa visión, la muerte de esas 2 mujeres y la amenaza del espectro? Fue corriendo y comenzó a caminar sin rumbo por Bilbao. Buscaba una iglesia. Tenía miedo. Se encontró frente al Museo de Pasos de Semana Santa. La puerta aún estaba abierta. El museo cierra a las 8, en 15 minutos. No sé si le merece la pena entrar. «Discúlpeme», le contestó. «Solo quiero mirar un poco». Pagó los 2 euros de entrada y allí, sin saber la razón, comenzó a caminar pensativa entre las vitrinas de las 9 cofradías de Bilbao.
Bueno, y vamos a ir acabando ya. Dicen que el libro más difícil de escribir es el siguiente, al que has escrito. ¿Cómo lo llevas? Pues puede ser, yo creo que sí. Y aquí tenemos a Santiago, que es escritor también y lo sabe muy bien. Y en este momento pues tengo ya algo y me da miedo, me da mucho miedo. Te lo presentamos nosotros. Tengo una cosa empezada, que está por la mitad, una novela corta, otra novela, que no sé si será corta, yo creo que va a ser larga. Y luego un poemario que lo tengo terminado. Y ese es el que me da mucho miedo. Es el que más miedo me da, aunque me animen. Y bueno, veremos lo que sucede. Bueno, y antes de pasar a las preguntas, si hay alguien que quiere preguntar algo, o a la firma de libros, si a alguien le interesa, ¿te gustaría decir algo? ¿Se te ha quedado algo en el tintero? Hay una cosita, bueno, dos cosas. Una, muy breve, que he comentado que los personajes todos tienen una doble vida, menos el detective, el policía, ese siempre es bueno. Ese va a lo que va. Pero la doble vida que llevan todos los personajes es muy curiosa. Todos tienen esa doble vida. Y luego otra cosita, y acabo ya, que me alegra muchísimo que haya dos jóvenes aquí entre el público. Es una de las cosas que más me gusta, porque yo creo que la cultura hay que abrirla y la juventud es la base. Y sin más. Pues lo dicho, abrimos turno de preguntas. Si alguien quiere saber, es el momento de cualquier cosa. Además está dispuesta a contestar lo que queráis, ¿eh? No hay problema. A ver, ¿qué quieren preguntar estas peques? ¿Cómo has empezado a escribir? A ver, lo he comentado un poquito antes, al principio. Empecé a escribir cuando era alumna del instituto, o sea, de jovencita, ya con 15, 16 años, movida un poco por el amor a la literatura. Lo que pasa es que nunca te imaginas que luego vas a publicar un libro. Eso viene ya pasados muchos años. Empecé pues escribiendo algunos reportajes, algunas colaboraciones en libros, cosas muy pequeñitas. Poemas de amor y desamor, supongo, también. Como Esos todo, eran claro, eso lo hemos escrito infumables. todos, ¿no? Todos mis poemas han sido infumables, por eso tengo miedo del libro ese de poemas. Eso sí que tengo miedo. Y bueno, se empieza así, poquito a poco. Animaros, chicas. Me decía un escritor, bueno, falleció hace poco, pero que era escritor de novela, que normalmente cuando hacen los personajes, Sí. cuando hacen los personajes, llega un momento en que toman tal vida, que él los veía, frente a Dios que los veo con la cocina del final, son ellos los últimos que terminan mi novela. ¿Te ha pasado a ti con tus personajes que cuando estás terminando de escribir dices, joder, este le encaja, pues encajan ya al final? Muy buena pregunta. Todos los personajes de esta novela son reales. Son basados en mi observación. Soy muy peligrosa, siempre muy peligrosa. Observo muchísimo a las personas. Y entonces, de cada persona saco su personaje y su derivación, sus posibilidades. Cuando veo, este es el asesino de mi próxima novela. Me está dando hasta miedo. Ya. Sí. Tú podías ser el, ¿cómo se llama? El policía, el detective, detective de la siguiente, Ya sabía yo. En fin. Bueno, primero enhorabuena por la presentación, que está muy bonita para todos. Gracias. Y digo, con todo este despliegue, si no se te ha ocurrido nunca pensar en radionovela, teniendo la radio, ¿sabes? Hacer una radionovela. Sí. Eso estaría estupendo. Sí, es una idea muy bonita, sí. Incluso, como es una literatura breve,
se podría hacer perfectamente, sí. ¿Siguen existiendo? Yo ahí no tengo ni idea, ¿eh? Y es una pregunta que hago en general. ¿Siguen existiendo las radionovelas? No existen, ¿no? Hay que buena pella, cariño. Con buena pella que me gustó. Cuando soy muy joven. Ya. Somos bastante jóvenes todos, sí. Siempre en la sobremesa. Sí. Después por la tarde. El Simplemente María, si me acuerdo yo, capítulo... Eso, es Simplemente Sí, María, capítulo... Amarrosa, y todas esas eran famosísimas, sí. Sí. Capítulo 3465, por lo menos, sí. Sí. Yo le oía a mi abuela e incluso a mi madre cuando era joven. Sí. Por recuperar esas cosas son bonitas. Y además en las radionovelas seguro que había un asesino. Siempre. Seguro. Y algún malvado. Siempre había el personaje malvado. Sí. Exactamente, Eso como en es, la vida misma. Como ¿no? la vida misma. ¿Y quién se libra? Bueno, yo pido para los Rapsodas, que me ha encantado, aunque claro, ha sido leer lo que ya está escrito, pero lo han hecho muy bien. La verdad. Teníais ahí un buen texto para... Pues, señores, señoras, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Si a alguien le interesa el libro, sabe. Y nos veremos en la siguiente ¿Por qué? Y ahora sí voy a hacer apología. ¿Puedo hacer apología? Onda Marina seguirá haciendo eventos siempre relacionados con la cultura. Y traeremos el poemario de Isabel, aunque no quiera. Muchas gracias a todos.